Nuevamente mis cordiales saludos desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela, de San Joaquín, del estado Carabobo. Mis cordiales saludos a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que el mensaje del Evangelio le llega a la comodidad de sus hogares, y los que escuchan por las predicaciones en las tribunas, en las congregaciones y reciben tratado, han predicado en sus hogares, y ojalá el Señor les esté ayudando, que su palabra esté haciendo mella en su corazón, y ojalá su conciencia ya haya sido despertada y que usted pueda escapar de la condenación eterna. Quisiera comenzar orando. Padre que estás en el cielo, nuevamente te doy las gracias porque he alcanzado una salvación tan grande, y cada uno de los que somos salvos y salvas, gracias porque tuviste misericordia de nosotros. No lo podemos ver de otra manera, sino que alcanzamos fue misericordia tuya, fuimos conducidos por tu palabra que escuchamos en las predicaciones, porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y fuimos compungidos en nuestros corazones y pudimos caer rendidos confesando nuestro pecado al Señor y pidiéndole salvación, y Él nos oyó y nos perdonó. Gracias por esa experiencia tan grande que pudimos experimentar los que somos salvos y recibimos el regalo más grande. Pero te rogamos por los que no son salvos, que siempre escuchan, que tú obres en ellos también, igual como obraste en nosotros, y puedan ser salvos y tener esa experiencia personal contigo, Señor, porque la salvación pertenece a ti, Padre, y al Cordero, lo dice en el libro de Apocalipsis. Solamente somos vasos para abrir la Escritura, leerla, y con la Escritura es suficiente para que el pecador pueda proceder al arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo. Ayúdame y ayuda a los que oyen. Todo te lo pido, Padre, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a cantar un himno de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor. 582. Pronto viene aquel momento tan glorioso de esplendor, cuando la final trompeta sonará y descenderá del cielo a las nubes el Señor, y a sus redimidos arrebatará. Estarán los niños listos, estarán las niñas listas, estaremos todos listos cuando venga en las nubes el Señor. Date prisa a prepararte, poco tiempo queda ya. Hoy acepta a Cristo como Salvador, en su sangre tan preciosa que tu alma limpiará, y al cielo subirás con el Señor. Estarán los niños listos, estarán las niñas listas, estaremos todos listos cuando venga en las nubes el Señor. Una gran verdad lo que dice este precioso himno. Estarán los niños listos, estarán las niñas listas, estaremos todos listos. Yo estoy listo, preparado, como se reparte un tratado que dice listo ya. Nosotros estamos listos, esperando ese día glorioso, como dice, de esplendor, cuando la final trompeta sonará primero y descenderá del cielo a las nubes el Señor, y a todos sus redimidos, a todos los que hemos creído en Él, seremos arrebatados, las primicias. Qué gran privilegio alcanzamos nosotros los que somos salvos en esta dispensación de gracia. Quisiera leer en el libro de Apocalipsis
Porque así como Dios le da oportunidad desde los niños hasta los adultos mayores a que puedan ser salvos, también lamentablemente habrá resurrección de muertos, de personas que se fueron sin salvación, y lamentablemente ahí habrán niños responsables delante de Dios por sus pecados y porque se fueron sin salvación y se fueron responsables de la salvación, los que han muerto así sin salvación. Pero nosotros no somos quien para juzgar, solamente el Señor sabe. Quisiera leer en Apocalipsis 20 del lugar que le espera al Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un versículo anterior dice, y el diablo, que en el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, día y noche. Ya cuando nosotros estemos en el cielo, ahí no va a haber día ni noche. Todo el tiempo va a ser, el Señor nos va a iluminar, como dice en Apocalipsis 22, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Esta palabra la repite mucho en Apocalipsis, le serviremos al Señor. Ese fue el estado, el primero que tenía Adán y Eva, ese privilegio. Ellos le servían al Señor. Y nosotros, cuando creímos en el Señor, nuestra comunión con Dios fue restaurada. Adán y Eva la rompieron, pero fue posible ser restaurada nuevamente por el Señor. A nosotros no, en nuestras mentes finitas, no entendemos qué es lo que nos espera en el cielo. Son cosas demasiado grandes. Y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Aquí está hablando de nosotros, veremos su rostro, y su nombre estará en su... No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor lo iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amigo o amiga que no eres salvo, de lo que te vas a perder si te vas sin salvación de esta esfera terrenal, ¿verdad? Ahora quisiera leer en Apocalipsis 14, versículo 13. Y oí una gran voz. Esta palabra también se repite mucho cuando Juan recibió las revelaciones de parte del Señor, de los juicios y también de las glorias venideras para los que hemos creído que somos bienaventurados, doblemente feliz. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe,
Él estaba escribiendo y le decía desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 1, toda la escritura concuerda al Apocalipsis. Yo estoy leyéndolo de hace años cuando me toca leer ahí, y a veces me escapo y leo ahí, pero el libro de Apocalipsis es muy profundo, pero hay hermanos que lo pueden interpretar con más facilidad. Yo no, porque yo me siento muy incapaz, pero para que usted, amigo o amiga que no es salvo, pueda comprender que a todos los que somos salvos nos esperan las glorias eternas, pero usted no. Le acabo de leer en Apocalipsis, si usted muere en su pecado. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo cada vez se acorta más. Apocalipsis, primera de Corintios 15, versículo 15, toda la escritura, como le he dicho en otras oportunidades, todas se relacionan, y aquí esto fue el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Quisiera abreviar 22, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que Él haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte física. Bueno, he leído varias escrituras, todas ellas concuerdan. Me estoy leyendo sobre la resurrección, pidiéndole al Señor que me dé más entendimiento en estas cosas. Pero nosotros, por ejemplo, yo creí un 6 de febrero del año 2011 y leía las escrituras y no entendía esto muy bien de estas cosas, pero ahora todavía no las entiendo a cabalidad, pero el Señor me ha estado ayudando y nos esperan son las glorias eternas, y vamos a participar de la primera resurrección de los que han muerto desde el Pentecostés para acá. Y bueno, los del Antiguo Testamento, no, por lo que he leído, si me equivoco me corrigen, ellos no van a ser resucitados en esta primera resurrección. Mire, amigo o amiga que no es salvo, usted corre un grave peligro, porque a causa del pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé cuántas oportunidades, en cuántas veces tú has escuchado el mensaje del Evangelio y el Señor te ha hablado a tu corazón y tú has comprendido, amiga o amiga, que no eres salvo, que estás perdido o estás perdida, pero sigues dándole no has dado un parado en tus caminos aquí y no has decidido todavía por el Señor Jesucristo para que pueda ser perdonado tu pecado. Hay muchos que aplazan esta decisión que es decisiva y personal tuya.
porque yo te lo digo porque nosotros también pasamos por esa experiencia y preferíamos al mundo y y a veces nos dejábamos de llevar por lo que dicen las amistades y todas estas cosas. Pero aquí el libro de Apocalipsis está advirtiendo, y yo sé que muchos entienden esto, porque cuando yo escuchaba sobre este lugar, yo era uno de los que me asustaba mucho y pensaba mucho en ese lugar, y cuando no era salvo, yo sabía que no era salvo y sabía que había un lugar de condenación, pero no entendía a qué magnitud, pero había un temor en mi corazón. Y el pecado ya me estaba pesando en mi corazón aún antes de escuchar el mensaje del evangelio, porque sentía un vacío en mi corazón. Pero hay unos que no sienten ese vacío, sino que se deleitan en el pecado de este mundo, y va corriendo peligro, porque usted es un hijo de desobediencia desde su temprana edad, a lo que empieza a entender lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso el hipnólogo dice aquí: estarán los niños listos, estarán las niñas listas, porque también los niños ya a su temprana edad, que son responsables delante de Dios, si mueren en su pecado, van a la condenación eterna. Yo repartía un tratado de una niña, y su abuela le invitaba al culto, y ella sabía que el evangelio era una verdad, y ella fue invitada por unos 15 años, y ella fue, y la abuela le dijo: hoy vamos para el culto para que creas hoy en el Señor. Le dijo: no, hoy no, porque hoy tengo unos 15 años y mañana sí creo en el Señor. Al resultar que ella fue, cuando venía de regreso, cayó una gran tormenta, esto estaba relatado en el tratado, y ella se llegó y le dio una gran fiebre y cayó en coma, y a los días murió. Cayó en coma, pero no podía hablar ni nada, pero murió. ¿Y a dónde fue su alma? Ella rechazó la salvación. Igualmente una persona adulta, mayor, lo que sea, de esas edades comprendidas. Entonces vemos, dice aquí el apóstol, que vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de los que huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se halló para ellos. Ya la tierra, como dice en la carta de Pedro, ya había sido consumada con fuego, y estaban todos en el gran trono blanco, todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida para ser juzgados. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Allá hay unos libros, y uno principal de esos libros es este libro de la palabra de Dios, el libro de la vida, y ahí es donde se hayan inscrito los nombres, pero tu nombre previamente está inscrito. Y hay un salmo que dice que serán raídos del nombre del libro de la vida. Te voy a poner un ejemplo: nuestros nombres están inscritos en rojo, porque nosotros creímos en el Señor, pero los nombres de los que están todavía con oportunidad mientras están vivos aquí está en negro, esperando que se arrepientan para ser lavados con la preciosa sangre de Cristo y poner su nombre en ese puntito rojo. Esto es una ilustración que yo estoy haciendo. Esto no lo dice la palabra de Dios, sino que quiero ilustrarte que tienes oportunidad de ser salvo, de ser salva. Juan vio, y esto lo repite en muchas oportunidades en la escritura del Apocalipsis, y no es mera casualidad. Y entonces vi los muertos grandes y pequeños ante Dios. Aquí habían tal vez niños, hay niños, van a haber niños responsables, van a haber personas pueden ser reyes, lo que sea, pero se fueron de todo tipo de clase social, de raza, de todo van a estar ahí en ese. Y ellos fueron los últimos, imagínense, para ser resucitados, pero para condenación, porque primero fueron resucitados las primicias, los muertos en Cristo, y después van a ser resucitados después del arrebatamiento, cuando van a ser resucitados los creyentes del Antiguo Testamento también, y los que van a estar en el milenio, los mártires que van a ser martirizados.
Pero entonces ellos fueron los últimos que fueron resucitados, pero para ser juzgados, abiertos los libros, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos. Aquí le dicen los muertos porque Dios no es Dios de vivos, sino Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y usted, amigo o amiga que no es salvo, está muerto en sus delitos y pecados. Y dice aquí, y vi los muertos y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, como lo dice en Jeremías 17, que según que él escudriña, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar, engañoso el corazón más que todas las cosas, pero ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La desobediencia a la palabra de Dios y no creer en el Señor Jesucristo te acarrea perdición. Y el mar entregó a los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ahora nosotros tenemos un gran privilegio, porque como te leí, si tú llegas a alcanzar salvación, y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Todos los muertos en Cristo, si el Señor llega a venir hoy, van a ser resucitados primero los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. El primero que resucitó fue el Señor Jesucristo. Y entonces dice aquí, pero cada uno según el orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amigo o amiga que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo, que no te vaya a sorprender la venida del Señor. Nosotros no sabemos, por eso tienes que apresurarte en creer en el Señor, dejarle tu carga de pecados a Él, arrepentirte de tus pecados, conviértete al Señor, porque no tienes más salida, ni para allá ni para acá. No cojas a la religión a ningún lugar, porque no hay salida para el pecador. La única salida para el perdón de sus pecados está en la obra de la cruz, en el Señor Jesucristo por la fe. Nosotros no salvamos, ningún mortal como nosotros, salvados por su gracia, alcanzamos. Fue el regalo de Dios más grande, pero nosotros mismos no podemos salvar. Solamente te predicamos el mensaje. Esta es una decisión tuya personal. Estás, como decir, entre la espada y la pared. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo. Si le rechazas, si llegas a morir, tu alma irá directamente a la condenación eterna para esperar el día del gran trono blanco, ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Que el Señor te pueda ayudar.